Bueno, buenas tardes. Damos comienzo a la octava mesa, el patrimonio institucionalizado y los otros patrimonios, que van a participar el arquitecto Ricardo Nataniel Cruz Rodríguez, que pertenece al posgrado de Arquitectura de la UNAM, va a presentar un trabajo sobre el conjunto Aristos. Después estará el maestro en arquitectura Lázaro Frutis G., director general de Frutis Restauración, que nos va a presentar un trabajo que se llama Conservación y retos de la arquitectura moderna de la segunda mitad del siglo XX en Valle de Bravo, Francisco Calnay y José Luis Benlliure. Y finalmente el maestro Juan José Cochen, que es de la Fundación ICA y de la Universidad Iberoamericana, y nos va a presentar un trabajo que se llama La vivienda colectiva como patrimonio, Juan Sordo Madaleno en 3 tiempos. Entonces empezará el maestro Ricardo Nataniel Cruz. ¿Sí? ¿Puedo pararme? Sí. Por supuesto, si prefieres aquí o… Sí, para irle dirigiendo. Sí, muchas gracias. Hola, buenas. ¿Se escucha? Sí, sí, está prendido. Hola, sí. Hola, buenas tardes a todos. Para mí, bueno, es un gusto estar aquí con ustedes esta tarde, compartir la mesa con tan distinguidos y admirados colegas. Voy a hablarles acerca del conjunto Aristos, ¿no? La ponencia se titula Una cátedra urbano-arquitectónica, y quiero comenzar presentándoles a su arquitecto. Este que ven aquí es el arquitecto José Luis Benlliure Galán. José Luis nació en 1928 en Madrid, en el seno de una familia de artistas. Su abuelo era el escultor real de Alfonso XII, don Mariano Benlliure Gil, y su padre, José Luis Benlliure López de Arana, era arquitecto. Entonces, este entorno permitió que Benlliure tuviera digamos, pudiera desplegar todas sus facultades artísticas, distinguiéndose como un notable dibujante desde muy niño. Los Benlliure Galán llegaron a México en 1939 con el exilio español. Aquí podemos ver un dibujo de José Luis a los 11 años marcando el barco donde llegaron, el Fland, y la clase donde vinieron, ¿no? En Dortois, que era peor que Tercera, ¿no? Un barco lento como un gusano. José Luis trabajó, antes de entrar a la Escuela de Arquitectura, colaboró con su padre y colaboró también con distintos arquitectos de la modernidad mexicana. Esto que ven aquí es una publicación de Arquitectura México con perspectivas dibujadas por José Luis, ¿no? Para esa publicación. Hay de la Mora, hay de Mario Pani, muchos arquitectos, dibujó para muchos arquitectos. Inevitablemente entró a la Escuela Nacional de Arquitectura, aquí está en su bautizo con su compadre René Capdeville, y bueno, fue un alumno bastante querido y admirado por colegas, bueno, por alumnos y por profesores, ¿no? Por su cualidad de dibujante y también como proyectista y como amigo y persona, ¿no? Los Benlliure volvieron a España en 1948, volvieron en barco para poder llevarse a sus perros, y desde ese momento Benlliure, al no poder convalidar sus estudios en la España franquista, decide ir a Roma para poder continuarlos, ¿no? Le toca justamente este viaje a mitad de la carrera y él se va muy cabreado porque tenía ya una novia de la que estaba muy enamorado, entonces le cortan la novia, los amigos y digamos todo su mundo para volver a España. En España no lo convalidan y tiene que ir a Roma. Y entonces en Roma busca entrar a la Escuela de Arquitectura y desde ese momento inicia una relación epistolar con sus padres, ¿no? Y también con su novia, la que había dejado. Aquí vemos una caricatura de Benlliure mostrándole a su novia lo que hacía, que era despertarse, asearse, dibujar, dormir, dibujar y escribirle y pensarle en las noches. Como no puede entrar a la Escuela de Arquitectura de Roma, decide, pues bueno, venirse solo a México, volver y bueno, alejarse de sus padres y seguir trabajando en la escuela y terminar sus estudios. Entonces decide emprender el camino de regreso solo a sus 20 años y ahí vemos a su novia que lo espera. Su novia fue la mujer de su vida, la madre de sus 4 hijos y bueno, fue como un encuentro bastante lindo, ¿no? Aquí vemos a José Luis regresando, está en el estudio de Ramírez Vázquez, para quien pinta un mural en su estudio. Y en ese sitio conoce al ingeniero José Cano Vallado, con el que se asociaría y después, digamos, desarrollaría una carrera con el arquitecto Alejandro Schönhofer. Muy bien,
Este arquitecto, a los 30 años, tiene la encomienda de hacer uno de los edificios más importantes de la ciudad, el Conjunto Aristos. Este se encuentra en la avenida Insurgentes, esquina con la calle Aguascalientes, en la colonia Hipódromo. Es un edificio cuyo proyecto de construcción duró 4 años y en el que colaboraron distintos ingenieros especialistas. Quiero hablarles un poco de la historiografía del sitio. Es esta manchita amarilla, es el predio del Conjunto Aristos. Y bueno, se encuentra en la colonia Hipódromo, que surge del fraccionamiento de la hacienda de la Condesa de Miravalle. Esta colonia surge en el año 1903, justo después de la colonia Roma, su hermana, 1902. Digamos, se fracciona y se decide que el hipódromo, que antes estaba en Peralvillo, se traslade a la Condesa, ¿no? Por la suerte en la que fue instalado el hipódromo, había un contrato que permitía su fraccionamiento 15 años después de su instauración, oportunidad que no se dejó desperdiciar y que oportunamente el arquitecto José Luis Cuevas desarrolla el planeamiento urbano, ¿no? Es un planeamiento bastante interesante y visionario porque tiene un jardín central elíptico que recuerda al trazo del antiguo hipódromo, con 2 circuitos y 3 glorietas, ¿no? Lo que es muy interesante es que a Benlliure le toca justamente estar en un sitio que fue trazado a inicios de siglo y que tiene como vecino un fraccionamiento de un cuarto de siglo después. O sea, le toca estar justamente en medio de esos tiempos urbanos, ¿no? Estas son imágenes del hipódromo en los 20 y su transformación en el Parque México en los 30. Estas son aerofotografías de la urbanización de la colonia, que fue bastante ágil. Y lo que es muy curioso es que el trazo tanto de la Roma como de la Condesa responde al paralelismo con el acueducto de Chapultepec. Sin embargo, el trazo de la Avenida de los Insurgentes rompe toda esa trama. Y ese efecto de la conformación de un eje metropolitano a partir de la conjunción de distintas vialidades para generar una conexión norte-sur tiene una transformación inmediata. En la Avenida de los Insurgentes, de ser un paseo con casas o residencias, se transforma en una vialidad metropolitana con condiciones más bien mercantiles. Esto no fue ajeno a los arquitectos de la modernidad, ¿no? Porque en la Avenida Insurgentes, justamente al hacer esta ruptura de la traza, conforma una serie de predios de formas triangulares y trapezoidales, digamos, predios irregulares, a los cuales los arquitectos modernos, en conjunción con los distintos ingenieros de su tiempo, lograron dar o perfeccionar un lenguaje de la arquitectura moderna mexicana, ¿no? Aquí, y sobre todo adaptado a un terreno complejo, al cual necesitaba soluciones técnico-constructivas novedosas, ¿no? Aquí vemos distintos ejemplos del entorno del Aristos y muchos comparten distintas constantes, ¿no? La planta baja, las plantas bajas libres y permeables, un desarrollo completamente diferenciado y con pisos, digamos, repetitivos y un remate diferenciado también. Estas son aerofotografías de lo que había en el sitio del Conjunto Aristos, perdón, es que esto se mueve mucho. Era una casa neocolonial californiana, se encontraba en este sitio, y la cual habitó Susana Pliego Madrid, ¿no? Esa casa se le adosaron construcciones comerciales y finalmente los dueños, la señora Raquel Taylor y Manuel Klatchky, decidieron hacer un nuevo proyecto, ¿no? Estas son aerofotografías igual del Conjunto Aristos ya construido. Y aquí vemos un detalle de la vista anterior. Es un predio que tiene más de 5.200 metros cuadrados y que justamente tiene esta condición urbana, la liga o la esquina entre un eje metropolitano y una calle barrial. ¿Qué pasa? Pues son de distinta sección. Además de que los frentes son dispares. El frente más corto da a la avenida con mayor sección, el frente más largo da a la avenida con menor sección, está orientado hacia el norte, lo cual provoca que las colindancias estén dirigidas hacia el sur. Entonces, en este reto, le toca a José Luis Benlliure diseñar un edificio que logra contener tanto la escala de las distintas vialidades como la vivencia de los espacios y los interiores abiertos mexicanos. El proyecto nace de un concurso privado que la señora Raquel Taylor y su yerno Manuel Klatchky, ingeniero, convocan entre distintos arquitectos, y lo que es muy interesante de este boceto, que José Luis no participa finalmente en el concurso, es que tiene constantes que vamos a ver en el edificio definitivo, ¿no? Tenemos una planta igual permeable, un basamento diferenciado sobre el cual se posan edificaciones de mayor altura, en este caso despachos, y pasajes interiores, ¿no? Coronados por sendas marquesinas. Benlliure desarrolló 2 proyectos completos para el Conjunto Aristos. Este primero, que data del 57 al 58, y el definitivo, que data del 58 al 61. Si se dan cuenta, conservamos el basamento unitario, la planta baja permeable y edificios de altura sobre el basamento. Lo que es interesante es que en el primer proyecto son torres gemelas y en el siguiente es un edificio de una torre y un edificio horizontal.
aunque parecen muy similares, ¿no? Lo que llama mucho la atención, tienen diferencias profundas, pero el aprendizaje que tiene Benlliure del primer proyecto lo logra decantar en el proyecto definitivo. Ahorita vamos a hablar de eso con más detalle. Estas son las plantas del primer proyecto y si se dan cuenta se distinguen tres elementos, ¿no? Las torres gemelas y un edificio de un cine, ¿no? Que era una tipología predominante en los años 50. Es curioso porque a media cuadra estaba el Cine de las Américas, ¿no? Entonces te habla un poco del auge de esa tipología en ese tiempo. Y lo que es muy curioso es que cada elemento va como a su aire, ¿no? Son como edificios concatenados, cada uno con una estructura independiente y ligados por un patio central. Este patio liga uno de los intereses de Benlliure del proyecto. ¿Qué le pasó a Benlliure? Benlliure le dijeron, quiero que me hagas un edificio, tú decides qué hacer. No le dieron un programa, le dijeron, tú hazme cosas rentables, decide cómo va a ser y la única condición es que la obra dure 2 años y que tú diseñes todo. Esas fueron las condiciones del cliente. O sea, le dio completa libertad para decidir incluso el programa arquitectónico. Y Benlliure decidió ligar los intereses mercantiles con los intereses culturales. Entonces, al generar una serie de pasajes interiores al edificio que permiten una vivencia urbana y una mayor relación de vecindad con las edificaciones circundantes, también genera un polo cultural. Un polo cultural donde hay un jardín escultórico, un cine y una galería, ¿no? Se dan cuenta, los dos pasajes principales rematan en un espacio distribuidor que tiene como remates axiales unas esculturas que vestibulan los espacios antes comentados, ¿no? A este nivel de detalle, Benlliure desarrolló el proyecto y fue un proyecto que no se construyó por diferencias con la empresa de los cines. O sea, no tuvo que ver el sismo del 57 ni otras cosas. Fue un tema meramente comercial. Y José Luis, en vez de decidir quitar ese elemento y muy fácilmente rellenarlo con alguna otra edificación, se replantea el proyecto por completo. Y para ello toma mano de la historia de la arquitectura. Este que ven aquí es Anibo de la Sapienza, un proyecto de Francesco Borromini, que tiene una traza basada en triángulos equiláteros que permiten la conformación de espacios cóncavos y convexos con un dominio pleno de la materia y de la luz. Benlliure retoma esa idea para pasar de esta planta bastante confusa, bastante extraña, basada en particiones de 15 grados, en una trama bastante sencilla de triángulos equiláteros. Esta trama pues, permite obviamente una independencia de la estructura del envolvente, entonces genera un orden rígido para poder sustentar el edificio y una serie de espacios cóncavos y convexos. En esta lámina podríamos explicar completamente el conjunto Aristos. Nuevamente es un edificio, es un pasamento completo que ocupa la mayor área del terreno, sobre el que se posan una torre y un edificio horizontal. Lo que ven aquí es una hoja de tamaño carta con toda la idea completa del edificio. Vemos 2 vistas de la torre, una vista de conjunto, una vista del espacio interior y un detalle o un apunte de una conexión interna del jardín. Esta es una acuarela del conjunto, este es el conjunto construido y estas son las distintas alturas que tienen, ¿no? Tenemos 17 pisos, 12 niveles y 3 niveles en el edificio de colindancia. Es muy curioso que la colindancia la trata con un edificio bastante bajito para permitir la entrada del sol y la parte lateral, la colindancia hacia Aguascalientes, la trata con una serie de terrazas, no hace edificaciones. Tuvo tanto éxito el edificio que permitió la conformación de esta sociedad bienes raíces Aristos para sus dueños, lo cual permitió la construcción del Hotel Aristos sobre el Paseo de la Reforma, ¿no? Es un edificio que yo he estudiado bastante. Estos son algunos de los esquemas que he desarrollado a lo largo del tiempo, dibujos en CAD, incluso una maqueta para una exposición en el Palacio de Bellas Artes. Bueno, a medida de hacer este trabajo me he dado cuenta que hay muchas influencias dentro del conjunto, no solamente es Aníbal la Sapienza, sino la influencia de Gaudí es completamente predominante, la influencia de Herrera, ¿no? Con el Monasterio del Escorial, que era el edificio predilecto de José Luis, la presencia de Mendelssohn, ¿no? de Mendelssohn de distintas etapas, el expresionista y el moderno. Aquí vemos el Grattacielo Pirelli, las viviendas de Aude, los trazos de Burle Marx para los jardines y una presencia que me parece fundamental, que es la arquitectura finlandesa. Álvar Aalto está plenamente presente en la arquitectura del conjunto Aristos. Volvemos a la planta que habíamos dejado vacía para explicar la estrategia general de intervención urbana. Se generan 3 pasajes, uno principal hacia Insurgentes, otro hacia Aguascalientes y un terciario ligado o concatenado a unas rampas para un estacionamiento subterráneo ligadas con unos sanitarios públicos. El auto, como el gran trastocador de las dinámicas urbanas del siglo XX, tiene su lugar, pero debajo de la vida peatonal. Y la vida peatonal tiene, para mí el leitmotiv del proyecto es justamente el jardín. Este jardín que va cambiando, que se va ampliando, que se va transformando,
Lo vemos aquí en la primera imagen, como un primer proyecto bastante conceptual, que incluso incluía un teatro, ¿no?, de la primera propuesta, más trabajado en la propuesta definitiva del primer proyecto. Si se dan cuenta, son 3 patios, uno el escultórico, uno de desfogue y otro para la galería. Y el gran acierto de Ben-Yure es que concatena todos los vacíos, o sea, hace un solo vacío oblongo, longitudinal, para aumentar los frentes comerciales del predio y para ventilar y mirar hacia adentro. Es algo muy similar a lo que hace Cuevas con el planeamiento de la colonia Hipódromo, ¿no? Hacer un gran jardín central hacia el cual se vuelcan los espacios habitables. Y bueno, aquí lo ven bastante suelto. Sin embargo, ahí se atoró. A ver. ¿Se ha atorado esto? ¿O está pensando? Ahí va. No sé. Chin. En lo que se arregla, pueden ver que el patio pues, es bastante suelto. Hay un elemento circular que es una fuente y una serie de parterres sueltos, ¿no?, con distintas esculturas. Vale. No sé, ya se cansó mi máquina. Dame un segundo. Sí, no. Ahí está. Pues está trabado. A ver, vamos a intentar otra cosa. Espera. Puedes abrir la presentación también. Tengo una presentación PowerPoint. Ya se destraba. Bueno. Es que está pesada ahí. Sí, entonces sí. trabando. Sí, es algo, digamos, es mucha imagen. Aquí está. Ajá, ¿no? la siguiente. Así da. Bueno, O le damos 2. Una antes, nada más. A ver, dale una. Y ya. ¿Ya le diste? Sí, a ver otra. O nos quedamos ahí y ya avanzamos. Ay, vamos a ver si quiere. Es que yo creo que está muy pesada. Es que ya se ha quedado trabado otra vez. Bueno, sígueles platicando y yo intento grabártela. Bueno, en este detalle podemos ver el sincretismo de Ben-Yure para el tratamiento del proyecto. Es un proyecto que se hace con cerca de 100 de planos. O sea, imagínense hacer un proyecto de más de 30,000 metros cuadrados con 100 de planos. O sea, es algo, digamos, que hoy sería completamente difícil de pensar, ¿no? Esta lámina me parece muy interesante porque podemos ver justamente este sincretismo. Tenemos un detalle, digamos, un planteamiento general de los espacios comerciales del edificio de la colindancia de Aguascalientes, una fachada, detalles de plantas y una perspectiva o una punta interior. Algo curioso de los proyectos de Ben-Yure es eso, o sea, vienen muy bien compuestas los planos, con plantas, cortes, secciones, detalles constructivos, pero con miradas a cómo imagina él los espacios. Entonces, podemos tener no una visión fragmentaria, es una visión unitaria de todo el proyecto, ¿no? Iban a ver las plantas del proyecto, iban a ver bueno, un detalle del sistema constructivo, iban a ver las fotografías de obra, iban a ver lo que le pasa al proyecto, eso se los puedo contar. El edificio en el año 70 sufrió un incendio que no le causó grandes afectaciones y lo que sí le causó, o lo que sí marca un antes y un después es el sismo de 2017, ¿no? El dueño del edificio había entrado en litigios con el INAH para que lo abandonara y el INAH se rehusó. Entonces el sismo fue el pretexto perfecto para poder sacar a la institución de ahí y desde ahí empezó la especulación con el edificio. Se pensó que iban a ser departamentos, bueno, eso es lo que iban a ver. Plantas, los detalles de los planos completos del proyecto. Y lo que me interesa en lo que se arregla esto es que,
Si se dan cuenta, esta respuesta natural de los triángulos equiláteros no viene de tajo. O sea, no fue una decisión, hoy la vemos tan obvia, o sea, hoy la vemos tan sencilla de llegar, pero Benlliure no llegó de un solo golpe a la estructura. A ver, nomás dale para adelante. Va. Es nada más. Muy bien. Sí, o sea, eso... No, eso les digo, era un bombardeo visual, ¿no? Era para entusiasmarlos y que lo vieran y lo disfrutaran como yo. De eso se trataba. Y bueno, aquí podemos ver eso, el proceso de diseño de ese patio, ¿no? De este patio bastante, puedo decir, todavía en proceso, a este proyecto. Es para acá, ¿no? Sí. Ahí está. Esto. Bueno, lo dejamos ahí porque si no se va a acabar. Es justamente este desarrollo del proyecto que va incluso al parejo de la construcción. O sea, hay un momento en el que se necesitan espacios comerciales y Benlliure va diseñando y diseñando y diseñando y perfecciona el proyecto hasta el último detalle, hasta el último momento, ¿no? Con bases muy claras, no estaba improvisando, ¿no? Ese es el diseño definitivo del patio, el cual se distingue justamente porque este remate escultórico de la primera propuesta pasa a ser el remate de la fuente, una fuente con cualidad escultórica y artística, donde rematan los dos pasajes principales. Hay un tercer, hay un espacio a cubierto que comunica, vamos a ponerles nombre, el edificio A es la torre, el edificio B, el edificio es Aguascalientes, y el edificio de la colindancia vamos a llamarle edificio C. Entonces el vestíbulo del edificio C atraviesa el jardín para poder comunicarse con el pórtico de todo el conjunto, ¿no? Este detalle del pórtico ya lo habíamos comentado, les digo, pues cualquier parecido con Álvar Alto es completamente intencional. Y son detalles de los proyectos, digamos, de tiendas que hace Benlliure, ¿no? Muchos no se realizaron. Este es el detalle de la fuente con el espacio cubierto, del cobertizo y del jardín. Esta es la fuente. Estos son los sanitarios públicos. Estas son las 3 plantas primeras. Estos son los edificios. Este es el detalle de las terrazas de la calle Aguascalientes. Es un edificio que no tiene construcción, sino solamente una serie de terrazas a las cuales viven las partes bajas del edificio. Esta es una sección donde se ve otra estrategia del proyecto, que es el escalonamiento, ¿no? Si se dan cuenta, el edificio B se retranquea para generar un basamento unitario al interior y hacia atrás, hacia la calle, tiene también retranqueos, es decir, no quiere ser invasivo, y en eso resulta mucho del éxito del proyecto, ¿no? Es un proyecto completamente, digamos, comprensivo de su estado en la ciudad, ¿no? Esos son los detalles del edificio B y la fachada del edificio C, los vestíbulos, detalle del vestíbulo, las plantas, las fachadas, y vean esto, el sincretismo nuevamente, fachada, detalle, perspectiva, sistema constructivo, todo en una. Las zonas de servicio, los baños, los sistemas constructivos de la torre, fachadas, y esto es interesante. Con esta planta podría diseñar toda la fachada completa, el detalle del basamento, arranque del basamento, arranque del edificio de desarrollo, la fachada tipo y el remate. Y José Luis lo sigue perfeccionando. Aumenta la sección de la ventana y mantiene el remate. Y este remate se vuelve otro espacio de ensoñación. Son las plantas altas, habitables, ¿no? Tanto para el dueño como para el velador del edificio. O sea, los dos tienen derecho a las mismas vistas, al mismo paisaje y al mismo disfrute. Y bueno, la referencia a Gaudí pues, es ineludible, ¿no? Completamente clara. En estas chimeneas, ¿no? Lo que les decía, iban a ver el sistema constructivo, es un terreno fangoso, difícil, sísmico, y lo que hace el estructurista es que habla a un especialista en electroosmosis. Es el primer edificio en México que se hace con el sistema electroosmótico. ¿Qué implica esto? Electrocutar el terreno para separar el agua y generar un hundimiento del terreno. Es una técnica sumamente agresiva, pero en ese entonces, pues bueno, no se sabía y era sumamente experimental, ¿no? Aquí vemos los pilotes del edificio, los sistemas de rigidización, los tableros para construirlo de una manera sumamente rápida. O sea, la modulación no solamente es un pretexto, sino que permite la facilidad de una construcción limpia y ágil. Bueno, los distintos cálculos de momentos de inercia, y estas son las fotos. Podemos ver las traves invertidas del jardín para poder acoger la vegetación, las mismas traves para poder acoger los pisos, el armado del paso que comunica los pórticos. José Luis III en... 5 minutos, ya. José Luis III en visita de obra, Pablo Benlliure en visita de obra, y esta es muy buena. Es el escalonamiento de las distintas terrazas de la colindancia Aguascalientes y el edificio Insurgentes. Otra perspectiva,
un detalle de algo que hablaremos más adelante, la cimbra deslizante para la estructura, fachadas, interiores, laterales, vista del edificio. El edificio se fue construyendo así como estaba proyectado, las partes más bajas primero, luego el edificio B y finalmente la torre, ¿no? Ahí vemos la torre levantándose y terminó finalmente así, ¿no? El diseño del jardín realmente es notable, ¿no? Nuevamente, cualquier parecido con San Ivo, por si no lo ven, ahí está, ¿no? Vean la libertad o la belleza o el mimo en diseñar un espacio para la ciudad, ¿no? Es un espacio interior, pero público, ¿no? Es privado, pero es abierto. Entonces, esta paradoja enriquece el proyecto, ¿no? Vistas, vean ese detalle de cómo flota la cubierta que comunica los edificios. Y algo muy interesante, la integración plástica. Para Benlliure no era la integración de los murales, digamos, no era la integración de los, era una integración mucho más delicada que puede incluir la pintura, la escultura, el mismo tratamiento del edificio, ¿no? Aquí vemos un mural en mosaico y un bajo relieve que para Benlliure era la libertad, para mí podría ser la Anunciación, tallado por sus propias manos. Detalles de las terrazas, vean, estar ahí, fumarse un cigarro en esas terrazas, ¿no? Entraremos al edificio C, que tenía esta escalera gaudiana, y el bajo relieve de acceso. Para este bajo relieve, Benlliure tuvo que pedir la ayuda de su padre, que era un gran conocedor de la historia del traje. Esta es una carta, cada hojita mide media carta, y en esas cartas hace estos dibujos. Y le pregunta, oye papá, ¿cómo lo hago? ¿Cómo lo cargo? Mira, el claro es así, estoy pensando si lo cargo a la izquierda, lo hago completamente horizontal, o si mejor meto el escudo del Real Madrid. ¿Qué es lo que puedo hacer ahí, no? Y termina en esto. Este elemento es alegórico. Es Apolo dirigiendo unas naves en el Mediterráneo. El Mediterráneo era un lugar muy querido para José Luis. Y lo que él decía es que cuando había intercambios comerciales, no solamente se cambiaban mercancías, se intercambiaba la cultura, el lenguaje, las costumbres, los sueños, los deseos, los anhelos, los mitos, y eso es cultura. Entonces, el Mediterráneo era un caldo de cultivo, de cultura y de comercio, ¿no? Y ese carácter lo simula o lo intenta buscar Benlliure para su edificio. Estas son las fotos, fue publicado, se sigue hablando de él. Alojó la Galería Universitaria Aristos, un espacio de exposición flexible que podía exponer Matías Geritz o Cristóbal de Villalpando o Robert Rauschenberg o quien sea en ese espacio. El incendio que les comentaba del año 70, visiones seriales actuales, las afectaciones del sismo del 2017, y el edificio hoy aloja, en vez de oficinas y comercios, el primer Wyndham Grand de Latinoamérica. Es, bueno, la cadena Wyndham, que tiene 7 niveles de hoteles. Bueno, 2 están en el conjunto Aristos, ¿no? Y, bueno, deshicieron completamente el edificio C. Es realmente una intervención, no sé, atroz o cualquier calificativo negativo es apropiado. Y esta es la fotografía con la que cierra la exposición, que es José Luis con su maestro cantero, el que le enseñó a tallar y a picar la piedra frente a la obra de ambos, ¿no? Él aprendió del instalador de los pisos que el oficio nos entra por la sangre que derramamos al practicarlo y al aprenderlo. Y bueno, es algo que quiero transmitirles. Y ahora sí, ya acabamos. Muchas gracias. Gracias. Bien, vamos a continuar con la participación del maestro en arquitectura Lázaro Frutis, director general de Frutis Restauración, con su trabajo Conservación y retos de la arquitectura moderna en la segunda mitad del siglo XX en Valle de Bravo, Francisco Calnay y José Luis Benlliure. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Es para mí un honor estar aquí en este foro de historia y crítica de la arquitectura moderna. Mi tema del día de hoy se llama Conservación y retos de la arquitectura moderna de la segunda mitad del siglo XX en Valle de Bravo, Francis Calnay y José Luis Benlliure. Valle de Bravo fue una población
poblada desde el 800 a.C. por una serie de grupos indígenas, entre ellos los otomís, mazahuas y matlacincas, que ocupaban el antiguo Plan del Lago, que fue inundado en 1947 como parte de una tradición milenaria en la siembra agrícola. Esta ciudad fue aproximadamente fundada en el año de 1533 por los misioneros que iban del convento de Toluca. Y el Real de Minas de Temascaltepec, que formaba parte de la provincia de La Plata, que hoy es Temascaltepec de González, fue descubierto en 1555, de manera que San Francisco Temascaltepec del Valle, antiguo nombre de hoy Valle de Bravo, cuya fundación fue primero. Hacia 1947, y de acuerdo al plan de Cutzamala, fue inundado este gran valle, como decíamos, de una gran tradición agrícola, y con ello murió esta identidad que tenía este poblado y pasó a tener una imagen completamente distinta. Muchos fraccionadores, aprovechando la oportunidad de que el pueblo se había convertido en un atractivo turístico, sobre todo de las principales familias del Distrito Federal, empezó a poblarse de habitantes extranjeros, sobre todo en fines de semana, que ocupaban el lago para hacer actividades acuáticas, especialmente lo que es la vela, el remo, kayak y desde luego todos los deportes también de aire que empezaron en esa época. Uno de los grandes atractivos que tenía esta ciudad era este gran espejo de agua que acababa de ser inundado, y empezaron a llegar cerca de los años 60 grandes personajes extranjeros que dieron una vida cultural muy interesante a lo que hoy es la ciudad de Valle de Bravo. Uno de estos personajes importantes que llegaron a la ciudad fue Francisco Calnay, de origen austrohúngaro, hermano de dos grandes arquitectos que hicieron una gran carrera espectacular en Argentina. Especialmente en Buenos Aires, migraron después de la Segunda Guerra Mundial y después de la Primera Guerra Mundial. Estos tres hermanos trabajaron para la guerra dentro de estas particularidades. Después emigraron a Estados Unidos los tres, dos de ellos se equivocaron y llegaron a Argentina, y el otro, que es Francis Calnay, sí llegó a Estados Unidos, y en su búsqueda, este viajero incansable, escritor de cuentos infantiles, porque con ello ganó un premio en la Argentina, llegó a Valle de Bravo e inmediatamente fue seducido por la belleza del lugar. Aquí tenemos una de sus obras clásicas, esto es la calle de Escalerillas y la calle de San Vicente, ubicadas en el barrio de San José. Y lo primero que vamos a distinguir entre las obras de este húngaro en Valle son estas fachadas tipo A que nos van a remitir a los chalets suizos rurales. Esta arquitectura que se desarrolló en el historicismo tardío va a verse reflejada en la arquitectura de Calnay, al encontrar techos agudos en forma de A, que nos recuerdan el escurrimiento, provocar el escurrimiento de la nieve en estas partes de Europa. También, si ustedes observan la parte de la fachada de esta cabaña, podemos encontrar estos balaustres en los barandales que nos remiten también a la arquitectura suiza rural. Y desde luego esta tradición y costumbre que se dio en Valle de Bravo de pintar estos elementos de madera con chapopote, que es una tradición muy antiguo dentro de la tradición y arquitectónica del sitio, y vamos a ver como elementos referenciales de ellos lo que son los muros entramados, o lo que es la arquitectura bávara en el norte de Alemania y en algunas otras partes de Francia, Suiza. Encontramos esta característica de tener muros con vigas entramadas, también pintados en chapopote, y de acuerdo a la decoración tienen nombres específicos. También vemos cómo estas casas se adecúan a la topografía de Valle de Bravo, totalmente accidentada, y el recurso de utilizar algunos elementos geométricos, sobre todo para la decoración de las ventanas.
Esta es otra de sus obras cumbre que encontramos de este arquitecto, que aunque no fue académico, es un arquitecto que, de acuerdo a Marcos González Coghlan, fue socio de su papá, llegó a Valle acerca en la época de los 60 y pronto se dio a la tarea de fraccionar terrenos y hacer casas. Él las rentaba con toda la comunidad extranjera que llegaba a Valle en la época de los 60, con la idea de que después fueran compradas, y aquí estamos viendo una de sus casas, icono, que se llama El Palomar. Esta casa, como vemos, pues tiene muros con madera entramado, que esto es de la arquitectura europea. No existe esta tradición constructiva local, histórica en Valle de Bravo, y vemos también como el recurso de utilizar, de la fotografía izquierda, vemos lo que fue un corredor, utiliza todos estos elementos de la arquitectura tradicional del sitio, como son patios, corredores, terrazas, miradores, espacios que van a apreciar toda la benignidad y la belleza del paisaje urbanístico de Valle de Bravo. Colocaba también, le encantaba colocar cristales como fondos de botella para provocar espacios de luz en los espacios interiores. Y otro de los personajes destacadísimos que llegó a esta ciudad, él hizo una gran producción desde 1969 hasta 1975 y parte de los 80, este gran arquitecto español que llegó con el exilio a México en 1939, José Luis Benlliure, y para mí fue una grata sorpresa. Yo no sabía que él tenía casas de campo en Valle de Bravo, lo había leído alguna vez, pero no había localizado su obra. De manera que para esta investigación me di a la tarea de estudiar un pequeño fraccionamiento que el arquitecto José Luis Benlliure diseñó cerca de 1975 con un empresario de los primeros fraccionadores que llegó a Valle de Bravo, que fue el ingeniero Carlos Bueno, de quien además era su compadre y fue quien vendió la madera para la construcción de la Basílica de Guadalupe. Vamos a obtener que estas casas están emplazadas en un terreno que tiene una ligera pendiente que va al poniente de la ciudad, y esto fue el cambio que se le dio a los campesinos cuando se les ocupó lo que era el plan de la siembra. Fueron cambiados estos terrenos en las montañas de Monte Alto, y desde luego que la gente local no quería estos predios porque no eran aptos para la siembra. Sin embargo, con los grandes atractivos turísticos, esto se volvió fácil, se vendió este terreno. Esta fue una antigua huerta que le vendieron al fraccionador, y vamos a encontrar en la imagen la casa número 1. ¿Qué es lo importante que hay que destacar en estas casas de fin de semana que construyó el arquitecto José Luis Benlliure? Primero que nada, hay que recordar que en Somosaguas, en Madrid, la parte donde vive la nobleza, junto con su papá, habían construido casas en esta parte aristocrática, en donde revelan un verdadero conocimiento de lo que son los procesos constructivos de la arquitectura tradicional ibérica. Y esto lo vamos a ver reflejado en Valle de Bravo. El arquitecto va a retomar elementos de la arquitectura vernácula, e incluso Juan Benito Artigas le llama casas de estilo mediterráneo del arquitecto Benlliure. ¿Qué podemos encontrar? Estos grandes volúmenes que vemos pintados a la cal en blanco, con pocas ventanas, con alero a 2 o 3 o 4 aguas, con bastante pendiente, y desde luego una muy cuidada arquitectura en el sentido del término de acabados. Ven ustedes este cubo que se alza enfrente, oculta lo que serían las instalaciones, sobre todo el tinaco. Algunas instalaciones sí las va a dejar aparentes, pero sobre todo vamos a ver muy bien cuidada el proceso estructural con que fueron cuidados estas casas. Del lado derecho observamos lo que es el zaguán. Vean ustedes la utilización de esta técnica vernáculo de utilizar mitades de morillos. Estos eran los zaguanes originales de este conjunto de 3 casas que diseñó el arquitecto José Luis Benlliure. Hay que destacar los pórticos, estos pórticos que se componían con morillos transversales y vigas madrinas, y como acabado la teja de barro rojo recocido de reminiscencias árabes. Una de las casas, la casa 1, que es la que estamos satelizando, uno de los elementos distintivos que, a diferencia de Kalnay,
utilizó el arquitecto Benlliure, son estas celosías de madera que vemos en la parte superior abiertas para que el aire pasara, el aire cruzado de la casa, con una pequeña terraza, y utilizó siempre elementos de barro para el piso. En las celosías utilizaba también tabique de bajo rojo recocido, es decir, toda la construcción local, constructiva, el arquitecto Benlliure, y así lo destaca López Rangel, uno de sus máximos estudiosos, que supo muy bien combinar estos elementos de la arquitectura vernácula donde él construía con la arquitectura moderna, es decir, los conceptos de poca ornamentación, de sobre todo llevar un lenguaje moderno, contemporáneo a estas casas que se utilizaban sobre todo para los fines de semana. Y desde luego uno de los grandes valores que al igual que Carenay hay que rescatar son la exaltación de los espacios importantes de las casas en contacto con la naturaleza, que es uno de los grandes atractivos paisajísticos de la ciudad. Aquí vemos el jardín de esta gran casa con un fresno enorme. Estas casas es el propietario, el ingeniero Juan Carlos Laborde, quien ha hecho algunas labores de restauración aquí en el centro histórico. Y aquí observamos la casa número 2, en la primera fotografía a la izquierda observamos lo que sería el parteluz original y algunas otras adecuaciones que se han hecho a estas casas por este propietario, muy consciente de su valor. Vean ustedes la pendiente de la cubierta y luego inmediatamente estas casas de forma cuadrada que nos van a recordar a los elementos de una arquitectura que él conocía muy bien desde que trabajó con su papá muy pequeño. Y vean ustedes la última foto, vemos la utilización de ladrillo volteado como si fuera de espaldas, que son todas estas texturas con casas pintadas de blancos que van a reflejar muy bien los rayos del sol en el transcurso de las horas. Siempre lleno de una gran vegetación, está este gran valor de poder integrar los espacios interiores dentro de la casa con los jardines, y especialmente en este fraccionamiento que fue una huerta antigua que producía limas y guayabas dentro de la ciudad. Aquí vemos un interior de la casa del arquitecto Benlliure. Vean ustedes la utilización de la madera, como decíamos, con un plafón que va a estar constituido a base de petatillo, lo que nosotros le llamamos petatillo, es un nombre local, o ladrillo rojo recocido, con este balcón que ustedes alcanzan a ver ahí, y todos estos elementos, la anterior dueña había hecho algunas transformaciones, fue comprada por el ingeniero Laborde y fueron liberados algunos elementos que estaban fuera de contexto. La foto del lado derecho, vemos algunas adecuaciones, cerraron lo que era la terraza y extendieron, lo vemos en la cubierta, estas vigas que no terminan en canes, que están en una sección recta, y ven ustedes la prolongación de la cubierta, que esa sí se nota que fue extendida y fue agregado esta pequeña entrada a lo que es la sala. Vean ustedes el jardín, al fondo está el árbol de lima que se observan en estas casas. Y esta es la casa número 3, vean ustedes la composición del volumen, y aquí López Rangel hace hincapié de estas grandes destrezas que tenía el arquitecto José Luis Benlliure a la hora de dibujar. Y lo vemos en sus casas de Somosaguas, estos volúmenes horizontales con pocas ventanas que van a transmitir esta sabiduría popular y auténtica de los pueblos a donde se hace esta arquitectura. Vean ustedes los remates de las chimeneas, especialmente se habla de una gran destreza para construir las chimeneas en estas casas de campo. Vean ustedes cómo están terminadas los volúmenes, y hay unas ménsulas con tejas rojas para proteger de la lluvia estos paramentos. La casa número 3 de este conjunto, que se ubica en la Cerrada de José Luis Mora, en la colonia centro de la ciudad, es la única que presenta un búngalo, que ustedes ven es el que está ubicado al centro. Esta tradición de tener dentro de las casas de campo un búngalo, que vemos también otra de las características principales de esta época constructiva, que es, vean ustedes, no se están aplicando aplanados al material base, que en este caso es ladrillo rojo recocido, sino que directamente se aplican estas capas de pintura a la cal sobre estas casas, denotándose la textura del tabique.
Del lado derecho es la parte exterior del búngalo y vemos cómo estos muros curvos son una parte también importante dentro de su obra de las casas de campo. Se han localizado alrededor de 25 casas de campo que diseñó el arquitecto. Este es el interior de la casa 3, vean ustedes esta marimba de vigas que se forma en la cubierta, heredera de la tradición constructiva del local, los plafones construidos de ladrillo rojo recocido, y luego veamos aquí cómo funcionan esta conjunción de vigas, como si fuera una trave soportada por dos elementos verticales. Entonces sí utilizó la madera como refuerzo estructural dentro de estas construcciones. En la fachada del medio, y ahora hago correlación con lo de que decía el doctor Juan Benito Artigas, casas de estilo mediterráneo, porque vean ustedes cómo va a ocupar estos espacios en los muros, que eran muros bastante anchos, cerca de 60 centímetros, recovecos o huecos donde se puedan colocar estatuillas, esculturas, y cosas que al arquitecto le gustaba colocar, sobre todo de la gran cantidad de viaje y gran conocedor del mundo que era. Vemos al fondo la presencia de vitrales, vean ustedes al fondo en lo que es la cocina, estos vitrales, le gustaba poner vitrales también, él mismo los diseñaba, y del lado derecho vemos el tiro de la chimenea, que son ya un ícono de los 70 en la tradición historiográfica del lugar. Vemos también un baño, la utilización de lo que fue el mosaico combinado, esto es un baño original, no le han movido absolutamente nada las personas que viven ahí, y luego las famosas chimeneas del arquitecto, vean ustedes esta forma de las casas que tienen, que nos recuerdan pues a estas casas libres, con contacto con el aire, libres en la naturaleza, muchas con terrazas, que por supuesto tenían vistas espectaculares de valle. Esto es la chimenea. Aquí vemos en alto relieve las palomas, que tanto le gustaba al arquitecto. Es muy frecuente encontrar en sus casas de campo este tipo de ornamentación, y la fachada de la casa, vean ustedes también cómo este muro hace un círculo, y es una de las características que vamos a encontrar dentro de su obra. Pero, ¿qué es lo que está pasando en la ciudad con este patrimonio arquitectónico moderno de la segunda mitad del siglo XX en la ciudad? Ha empezado a llegar desde ya hace más de una decena de años una gran cantidad de arquitectos jóvenes y propietarios que, desconociendo los valores historiográficos, sociales, arquitectónicos, económicos y políticos que tiene este patrimonio, y ya han empezado a hacer intervenciones en las que destacan sobre todo las vigas de acero en forma de I, también esta especie de limitantes a base de acero, y desde luego han empezado ya a intervenir estas casas con un lenguaje que agrede el concepto original de la construcción. En Valle de Bravo existe un barrio muy famoso que es el barrio del Artista, es un conjunto de casas, casi todas de los 70, por arquitectos que se destacaron por la construcción de este estilo, y vemos aquí que el peligro de la no continuación de este patrimonio es totalmente palpable. Como se está viendo en la tercera fotografía de la derecha, esta es una demolición total que el ayuntamiento autorizó a unos inversionistas que llegaron ahí. Entonces desmantelaron esta casa que hacía una esquina fabulosa en la calle de la Culebra. Estas callecitas que le dan a Valle un sabor, como lo dice Jorge Riverol en las obras de Calnay, un sabor a un descubrimiento y una magia con un misterio, porque este arquitecto había vivido en Venecia y en Estambul. El caso de José Luis Benlliure no se queda atrás, muchas de sus casas también estuvieron en estos parajes idílicos de la ciudad, y aquí vemos cómo hay una demolición total de esta casa, y esto desde luego que lacera notablemente lo que es la historia de la arquitectura moderna de la ciudad. No tenemos catalogado desde luego ninguna de estas casas de autor, esta arquitectura que ha pasado desapercibida y que estos nuevos arquitectos o estos nuevos inversionistas los ven como casas viejas, o sea, dicen es una casa vieja pero está más o menos bien cuidada. Entonces,
que no contempla los valores, desde luego históricos, sociales y arquitectónicos que contempla. De ahí que esta propuesta de investigación no solamente quede en estudiar estas obras, sino en la propuesta específica de poder catalogar estas casas y de poder legislarlas correctamente para su protección. Para eso propongo que, además de su permiso por parte del ayuntamiento, el INAH pueda otorgar licencias de intervención en este patrimonio construido del siglo XX. Es así que los valores culturales, desde luego políticos y sociales de estas casas que hoy forman parte del perfil urbano de la ciudad, creo que con esto podríamos tener la más cantidad de elementos para poder una defensa propia hacer en conjunto de este patrimonio. Muchas gracias. Para concluir con los participantes de esta mesa, tenemos la intervención del maestro Juan José Kochen, de la Fundación ICA y de la Universidad Iberoamericana, con su propuesta que se llama La vivienda colectiva como patrimonio, Juan Sordo Madaleno en 3 tiempos. Muchas gracias, Alejandro. Qué gusto compartir foro con aparte un tema que creo que parcialmente puede ser afín y buenas tardes a todos y a todas. Felicidades por llegar a un viernes a las 6:30 después de 2 días de foro. Creo que eso es lo más encomiable de la sesión. Y yo también me gustó mucho la forma de contar esto como justo una historia, ¿no? Una narrativa que puede ser también afín para seguramente futuras conversaciones. Y esto es también de una historia que curiosamente en la Fundación ICA empezó hace casi 6 años, en donde el equipo de la entonces incipiente Fundación Sordo Madaleno se acercó a nosotros para rastrear proyectos construidos por Sordo Madaleno, diseñados por Sordo Madaleno, construidos por ICA, ¿no? En una colección que desde la Fundación teníamos todavía en proceso de registro y catalogación, y que resultó muy significativo y muy productivo para ambas partes, porque digitalizamos y encontramos mucho material que no se tenía registrado, que por cierto me da mucho gusto ver o haber visto varias presentaciones del acervo del Fondo Aerofotográfico de Fundación ICA, y justo que es el de Colección ICA, tenía todavía poca salida, ¿no? Y esta historia, que fue en primero de acercamiento a ICA, tuvo también como desenlace hace un par de años la conformación de la Fundación Sordo Madaleno. Entonces esta es una colaboración que realmente de alguna forma presenta un primer trabajo en construcción de la Fundación Sordo Madaleno, que también habría que acotar, que me parece muy relevante que haya una oficina de arquitectura que crea una fundación, en las posibilidades de que también hay 3 generaciones que continúan una historia, y que también siempre hemos dicho con el doctor de Anda que muchas veces lo que sucede con trabajos de arquitectos modernos es que se traslada la responsabilidad a una universidad o a una institución. Hay casos donde no hay otras posibilidades y es entendible, ¿no? Pero también creo que el esfuerzo de hacerlo por vía propia siempre va a ser una cuestión que es plausible, ¿no? Seguramente todos y todas han escuchado la historia de Juan Sordo Madaleno. No es la idea hoy contarles algo que seguramente han escuchado, sino contarles una aproximación relativamente distinta como hallazgos de archivo, que es los 3 proyectos de Juan Sordo en vivienda social. Y coincidentemente, y por eso les decía que me da gusto escuchar historias de otro exiliado, ¿no? Como lo que en su momento fue la familia Sordo Madaleno, si bien no son contemporáneos o de la misma generación, prácticamente murieron en una diferencia de 3 años, ¿no? Porque Juan Sordo murió muy joven, ¿no? A los 69 años, Benjur entiendo que murió en 1982, entonces si bien no son contemporáneos, ¿no? De nacimiento, prácticamente sí de cuando fallecen. Y la historia de Juan es muy interesante, ¿no? Porque seguramente ustedes conocen todos los proyectos que se publican o conocen más el legado de Juan Sordo, pero en este trabajo de archivo, ¿no? Nos hemos dado a la tarea de entender estos procesos que muchas veces quedan detrás, ¿no? de los grandes proyectos que conocen a los arquitectos modernos. Y curiosamente, esta historia que les voy a contar empieza con su tesis, ¿no? De licenciatura
en la UNAM, en donde hace un análisis de los edificios de comercios y departamentos. Y en este análisis o en esta investigación que le dedica a su papá, papá comerciante, que llega justo a la Ciudad de México y se instala en el centro histórico. Por ahí, curiosamente, un familiar de Carlos Mijares trabaja con Juan Sordo y dice que llegó a tener más de 200 locales comerciales en el centro histórico. Lo apoya, ¿no?, para crear una primera oficina muy joven, ¿no?, a los 26, 24, 26 años. Y este proyecto, que es su tesis, y perdón que me regrese, de 1939, la construye unos años después. Y lo más interesante era también estos primeros gestos, ¿no?, el abrir el edificio a la ciudad, el crear un patio interior, el poner locales comerciales, el tener distintas fachadas y curiosamente, ¿no?, siempre esta lógica, si bien incipiente, de un análisis de una tesis, con un híbrido, ¿no?, un híbrido de vivienda con locales comerciales en los años 30. Años después, en 1940, materializa su tesis, ¿no? Este es el mismo proyecto y muchas veces estos edificios, como los hemos visto en otros que han presentado, a veces quedan anónimos o son anónimos en la ciudad por las transformaciones, pero de estos Juan Sordo Madaleno hizo más de 40. Esta tal vez la han visto. Este es nada más un recuento rápido para contextualizar al personaje, ¿no?, con el tema que vamos a tratar. Esto es Reforma Morelos, que era su despacho, que seguro han visto estas fotografías, en 1946. Su casa en Reforma, la historia un poco polémica, pero bueno, la casa de los 50, cómo se publicó en esta revista Espacios. Como bien en algún momento también decía el doctor de Anda, de otros arquitectos modernos, Juan supo tener muy buenas manos derechas, ¿no? Y tal vez han escuchado sus distintos socios en el tiempo, ¿no? Augusto Álvarez, José Adolfo Vígers. Su proyecto o este proyecto anterior estuvo presentado en el MoMA, ¿no?, en esta exposición de arquitectura latinoamericana del 45. Seguro han visto el Cine París, también muy conocido por esta primera etapa de arquitectura, sino de entretenimiento, pero de los grandes cines, ¿no?, del México moderno en los años 50. Capillas, ¿no?, era una familia o es una familia muy católica, ¿no?, esta capilla para la herradura. Los hoteles, ¿no?, otra forma de identidad del trabajo de Sordo Madaleno son justo los hoteles Presidente, o esta colaboración con Félix Candela en cuanto a arquitectura fabril o industrial, la iglesia icónica de Polanco, que seguramente también han visto en los 60, y esto que también estamos viendo en cuanto a imágenes son los hallazgos del archivo, que también ya les contaré más a detalle. El proyecto que hizo con Villagrán y un joven Legorreta en el 61 para el Sheraton, también cómo se presentaban los proyectos en Arquitectura México. Y esta fecha que quiero que se acuerden, porque ahí empezará nuestra historia de vivienda, es el 64, ¿no?, más allá del fin del sexenio de López Mateos y el inicio de Díaz Ordaz. Es justo el momento en el que Juan Sordo hace sus primeros proyectos públicos, ¿no? Es un arquitecto que trabajó mucho o hizo mucha obra privada, y este proyecto con el famoso edificio de tránsito, ¿no?, en el centro histórico, un instituto en la UNAM, y son los únicos de esa época, más allá de los que veremos de vivienda social. El conjunto Lomas Verdes con Luis Barragán, o las casas de la Alteña, que también son muy reconocidas, que son estas, que podrían estar más bien en Valle de Bravo, yo creo también, ¿no? Y el que entonces fue el primer centro comercial, ¿no? También esa es un poco la forma en que ubicamos la obra de Sordo Madaleno, que tal vez no le ha hecho justicia en el tiempo este proyecto, pero si lo ven en estas fotos es algo ya irreconocible hoy en día, ¿no? Pero era un proyecto muy bien pensado en cuanto a una lógica de escalinatas, de patios interiores, incluso con analogías escritas por Vígers y Aviega, con una lógica hasta ceremonial, ¿no?, de los patios y todo abierto. Ya no es claramente lo que se ve ahora, ¿no? Satélite, que ayudó a detonar con la llegada de la ciudad satélite al norponiente de la ciudad una nueva centralidad urbana, y que tal vez es el edificio también más conocido o llamado brutalista, ¿no?, por los arquitectos o los críticos modernos de esa época en los 70, además del gran centro operativo Vancomer, que es cuando se reencuentra también con Augusto Álvarez después de haberse separado en sociedad. Otra vez el presidente Chapultepec,
y también contextualizarlos en muchas veces. Hicimos también un análisis de pronto en las distintas revistas modernas quiénes o cuáles arquitectos salían más continuamente publicados, ¿no? Y además de Pani, que ya sabemos que aparte tenía ese monopolio de las revistas, ¿no? Juan Sordo Madaleno es uno de los primeros tres, ¿no? Y muchas veces no es uno de los arquitectos que tenemos en la cabeza con respecto a esa obra, ¿no? Entonces, bueno, la historia a contarles hoy es producto de este primer esfuerzo por registrar, documentar, organizar la obra de esta primera generación de Sordo Madaleno, que además la historia es como todos los archivos, ¿no? Se mudan de una oficina en Reforma a Antara hace 10 años y encuentran un literal entrepiso, le llamaban la covacha, ¿no? Donde solo había digamos cajas, ¿no? Que iban apilando ahí en función de los proyectos, quitan esas cajas y atrás de ese entrepiso encuentran todo esto que van a ver ahora, que ha sido una labor titánica, ¿no? de rescate, como insisto, en la mayoría de los casos, y que se ha logrado no solamente rescatar en la mudanza, sino ya procesos de archivística, de registro, de conservación, de preservación digital, y por lo menos en este primer esfuerzo de 3 años de saber qué tenemos, ¿no? en la fundación. La mayoría son planos, ¿no? Como todo despacho o oficina de arquitectura. En total son más de 123,000 ítems. El 46% de esto que le llamamos planoteca es lo que también vamos a ver ahora. Y le llamamos también taller de arquitectura, también como la historia que seguro han escuchado. Hubo una transición un poco abrupta, ¿no? En el 85 Juan Sordo muere de un cáncer. Después de 3 años entra Javier Sordo, su hijo, al quite. Complicado porque es el hijo más chico, ¿no? Era el hijo más chico. Quien iba a tomar el rumbo del despacho era el segundo hijo, que muere en un accidente automovilístico regresando de una visita de obra de Plaza Satélite. Entonces también se vuelve una situación compleja interna para esa sucesión, también con los socios entrándole a eso. Y bueno, esto que también les voy a mostrar ahora es como lo vimos ahora en la presentación de Ricardo, algo bastante inédito, ¿no? De estos hallazgos de archivo que son muy buenos. También además decirles que es un archivo ya, por suerte, consultable físicamente, público y gratuito, todavía no en una plataforma digital. Y estos son los 3 tiempos que les voy a contar de proyectos de vivienda social, ¿no? El primero, curiosamente, tuvo un eco reciente interesante cuando, no sé si leyeron en noticias, que encontraban un jardín secreto perdido de Luis Barragán en Azcapotzalco, que en el tiempo nos hemos dado cuenta que no sucedió, ¿no? Pero sí que hubo una solicitud de colaboración de Juan Sordo a Luis Barragán, que tal vez pensamos que es la relación que tuvo todavía después del proyecto de Lomas Verdes. Y es el primero que veremos ahora, el condominio de obreros de cobre de México, que hizo Sordo con Imanol Ordorica y José Antonio Vigers. Las casas para obreros de Veracruz para una empresa llamada TAMSA, que hizo con Aviega y Vigers también. Y un proyecto que particularmente yo he investigado desde hace varios años cuando estuve en Infonavit, que es el Rosario, ¿no? Que es este, digamos, monstruo habitacional en Azcapotzalco, en la bisagra Ciudad de México, Estado de México, de más de 16,000 viviendas, y uno de los primeros proyectos del Infonavit en 1974, después de haberse constituido, ¿no? Entonces, brevemente les voy mostrando estos hallazgos. También interesante, al estar en este espacio cerrado, oscuro, ¿no? En esta casa, la mayoría de los planos en cuanto a la constitución original se mantienen, ¿no? Digo, hay siempre roturas y temas del uso de los planos, pero realmente están en muy buenas condiciones, como pueden ver aquí. Y este proyecto, insisto, es muy interesante. También en 1964 pensamos que también puede ser un encargo posterior al mismo cliente del Palacio de Justicia. Es un proyecto pensado para vivienda de 80 a 100 metros cuadrados, 3 recámaras, multifamiliar ya, que es también interesante. Pensando ya en este momento, pero a diferencia de otros proyectos para obreros, no es común que fuera de multifamiliar o fuera en esta escala, más allá de que fuera intraurbano, 4 niveles. Y algo que siempre hemos leído en la crítica o en el recuento de obras de Sordo era esta cuestión, digamos, muy meticulosa de los detalles, ¿no? También en cuanto a herrería, carpintería
Y también hay que decirlo, no es algo que en la memoria o en el catálogo razonado de la obra incluso se mencionara. No sé si por este tema también de una cuestión todavía de noción peyorativa, tal vez de la vivienda social obrera, no se mencionaba como tal, pero en realidad es un proyecto muy bien pensado, muy bien resuelto en cuanto a los accesos, con luz y ventilación natural. Estos, por cierto, aquí está, el proyecto de jardinería y utilización de los espacios para el conjunto habitacional, que es el que pensamos que justo no se hizo, pero sí está firmado y se lo pedimos a la Fundación Barragán en Suiza y nos lo compartieron. Y ya cotejado, pues claramente no es lo que se tiene ahora, ¿no? Y un poco también el ejercicio que hemos empezado a hacer para entender estos proyectos es cómo envejecieron, cómo evolucionaron. Aquí vemos la celosía que es muy linda, pensando que es además un proyecto de hace 60 años. Hay muchas similitudes con la unidad habitacional de Iztacalco, que también hizo Ordorica, que también participa justo aquí. Y la verdad es que ha envejecido relativamente bien, ¿no? Que también es algo que hay que decir. Es una vivienda, insisto, intraurbana, no es de las que justo se quedaron o se pensaron afuera de la ciudad. No hay cuestiones, como lo veremos en otros aspectos, de invasión, ¿no? Se mantiene de alguna forma el proyecto original. Estas fotos las sacamos justo de este año. Y lo que hemos empezado a hacer, además de este levantamiento, es una especie también de memoria oral, ¿no? De acercarnos a los vecinos, de encontrar el material que ellos tuvieron, y estamos empezando también a hacer estos planos de evaluación. Claramente ninguno de los vecinos sabían que era un proyecto de Juan Sordo, ¿no? Y acercarnos de alguna forma a cómo se viven los proyectos, ¿no? En el tiempo, este es el segundo, que es el que tenemos menos información, de una publicación que encontramos justo de vivienda, no vivienda de todo tipo, no solamente social, y ahí encontramos la historia todavía no rastreada del todo en el archivo, solamente encontramos un plano. De aquí sí, viviendas para obreros en Veracruz, aquí sí son casas unifamiliares. Estas son las publicaciones, los planos y estas fotos increíbles, no es comercial, pero bueno, fotos de aerofoto que curiosamente en estas primeras oblicuas, ¿no? Mostraban la fábrica, ¿no? Como todo proyecto, primero sucede el tema comercial en Veracruz, como muchas fábricas en el país con dientes de sierra y con estas estructuras, y la vivienda llegó después, ¿no? También es un tema que muchas veces no pensamos, a veces pensamos vivienda de interés social vinculada a la institución que la financia o quien provee los créditos, pero en muchos casos, también incluso en este momento, que ya segunda mitad del siglo XX, pues los mismos patrones, ¿no? Son quienes construyen, por ejemplo, esto, ¿no? Que es una unidad habitacional prácticamente a un costado de la fábrica, ¿no? Y también esos mismos levantamientos, nos hace falta ir a Veracruz, ¿no? Pero también estamos levantándolo como tal. Y el tercero, que también, si no lo han escuchado, se los cuento como un muy buen caso de estudio, ¿no? El Rosario, que se pensó en 1974, como les comentaba, 2 años después de la creación del Infonavit, en donde el equipo, ¿no? que les comentaba que encabeza Sordo con Ramírez Vázquez, con Legorreta, incluso con Caspé y Shetland, es para hacer 16,000 viviendas en este espacio que realmente cambió por completo la fisonomía de la ciudad, por lo menos en este lado. Vean el tamaño, la dimensión de la vivienda, y que curiosamente, buscando también estas asociaciones con otros archivos, que también me gusta mucho lo que presentó Ricardo, que a final de cuentas es una mezcla de fuentes para entender un poco la historia, encontramos que estos edificios, bueno, y el proyecto encargado a este grupo de arquitectos era proyecto arquitectónico de edificaciones, ¿no? Particularmente este combo de arquitectos. Y encontramos la historia de Legorreta siendo muy amigo de Julius Schulman, y encontramos estas fotos en el archivo del Getty, ¿no? Museum, y no las tenía ni Legorreta, no sabemos por qué, ¿no? Y estas fotos las toma Schulman un mes después de que se inaugura el conjunto habitacional. Siempre platicamos que esto, muy ingenuamente, los arquitectos modernos pensaban que iba a ser simplemente un cuarto para cubrir el tendedero, ¿no? Para que la gente no colgara la ropa en sus ventanas, y se pueden imaginar qué pasó en el tiempo con esos cuartos, ¿no? Pero simplemente era para que la fachada no, digamos, tuviera esta
connotación nociva de que la gente se apropiara de la misma. Ahora verán qué pasó, se pueden ya imaginar desde ahora con esos bloques, ¿no? Que además nada más tenían un paso de gatos por abajo y simplemente era un cubo, digamos, justo adosado como un ornamento, ¿no? Pero bueno, realmente es un gran conjunto. O sea, vean estos espacios de umbrales. No sé si alguien ha ido alguna vez a El Rosario, pero es una experiencia urbana interesante. Tenía 3 lagos, claramente los lagos todos están secos ahora, pero vean la arquitectura, la infraestructura. Esto es 1976. Todas estas fotos son de Schulman. Vean los tendederos, a pesar de, ¿no? Prefabricados al interior, lo cual era una novedad moderna, también interesante incluso para esa época. Las primeras apropiaciones, que era el edificio de acceso o la rampa a la oficina o para pedir informes, era el proyecto de Caspé. En fin, esto, si no les digo qué es, podrían hasta pensar que es el Centro Nacional de las Artes, ¿no? Hasta por colores, ¿no? Y el mismo mobiliario, ¿no? Y también algo interesante, mucha diversidad habitacional, ¿no? Dúplex, triplex, casas, habitación individuales y multifamiliares altos y bajos, pero ninguno mayor a 4 niveles, ¿no? Creo que también el Infonavit aprendió de Banobras o de Tlatelolco, de los ejercicios de la Dirección de Pensiones Civiles para dejar este tipo de edificios bajos sin tener que poner elevadores. Estas que ahora están de moda, ¿no? Las calzadas urbanas, ¿no? Para conectar secciones de Chapultepec una con otra. Bueno, estas eran calzadas urbanas para conectar secciones de la unidad habitacional peatonales, ¿eh? No es que pasaran coches por allá arriba. Y vean un poco el paisaje todavía rural del Rosario en ese entonces. Curiosamente, hace 2 años hicimos una exposición de estas fotografías con la alcaldía de Azcapotzalco y nos decían, está perfecto, pero puedes hacer la exposición de acá para acá, ¿no? Porque literal, el límite geopolítico cruza el Rosario y literal, una calle para allá ya es el Estado de México y es otra jurisprudencia, ¿no? Entonces, si te roban de un lado para otro, tienes problemas, depende de dónde pides auxilio, si estás de un lado o de otro, así de ridículo, ¿no? Entonces, bueno, esto es las fotos modernas de Schulman y ahora les mostraré, esto es Caspé, la escuela. Este es Schulman, de hecho, el que está ahí con su suéter rojo, volteado, viendo a las viviendas nuevas con los niños. Una cuestión muy buena de ese Infonavit de esa época, cuando el Infonavit financiaba y construía, no cuando ya lo mandó a un tercero, ¿no? Había justo un arraigo muy fuerte, ¿no? de los lugares, de cuidar tu lugar de vida, ¿no? Y de la misma ciudad, por eso le llamaban el título de la publicación, no sé si vieron, La ciudad dentro de la ciudad, e incluían, ahora que decía también Enrique, poemas de Carlos Pellicer en la publicación, y esta publicación se las entregaban a los propietarios, ¿no? Digo, esto está un poco exagerado, pero bueno, han tenido patrocinios seguramente sabrán que empresas de pintura, ¿no? Para hacer esto, ¿no? Una infraestructura interesante abajo de esa fotografía del lado derecho, un palomario creado por Ricardo Legorreta, en donde ahora ellos construyeron su capilla y usaron ese muro, y ahí se hacen todos los domingos misas, donde en ese espacio se pone un tianguis dominical. Los umbrales y los pasajes entre edificios creo que son muy interesantes. Ahí está el tendedero que ahora, como programa llamado de la SEDATU, pues el cuarto más sucedió claramente con esos espacios para tendedero, y el tendedero de todas formas se pone donde debe ir, ¿no? Afuera de la casa. Y siempre digo que alguien se hizo millonario en la unidad porque lo reforzaron claramente, ¿no? Porque estos cubos eran simplemente de un paso de gatos. Entonces, si se fijan, todos tienen una columna, ¿no? Al centro, en donde se empezaron a construir pues esos soportes, ¿no? Y todas las fachadas de la unidad pues tienen esos elementos. Se ponen más creativos algunos vecinos. Hay un tema justo de invasión, ocupación, por ejemplo, eso no podría haber pasado, ¿no? Y más que un tema de anticipar el futuro, creo que lo que justo nunca pensaron estas unidades eran pues el mantenimiento, ¿no? Y ya no estamos hablando de un Estado benefactor, esto ya es 70s, ¿no? Pero cómo se iban a conservar, regular y de alguna forma tener planteamientos cívicos con respecto al área común. Se pensaron incluso en este proyecto espacios para locales comerciales que tenías que pagar una cuota. Claramente esos espacios están abandonados, y lo que hizo la gente, como ven tal vez en esa fotografía, es que los que tenían casa en planta baja, pues claramente se ampliaron y tienen su tiendita en planta baja donde debe estar
enfrente de su casa. Y por último, para no extenderme más, en esta lógica que se estará haciendo en este proyecto más de historia oral, es también acercarnos a cómo se vivieron los espacios, ¿no? Que es un poco la historia que platicamos y que creo que todos compartimos. No solamente es el proyecto de esta época moderna, que yo les podría haber dejado las fotos de Schulman y decirles que este era el momento moderno de la panacea arquitectónica mexicana, pero más bien es cómo en el tiempo han envejecido, cómo hicieron sentir a la gente si funcionaron o no, y en el tiempo cómo también se pueden mejorar, ¿no? El tema de no necesitamos viviendas nuevas, sino tal vez rehabilitar y mejorar lo que existe para darle un sentido patrimonial y valorar lo que se ha hecho en el tiempo con respecto a esta vivienda moderna que muchas veces pues, es anónima en las ciudades mexicanas. Y pues muchas gracias y también por aguantarnos 3 días o 2 de foro. Bueno, a Alejandro, a Gaby y a Enrique. Buenas noches. No sé si todavía hay tiempo para preguntas o ya no. Bueno, entonces damos por concluida la mesa número 8. Les entrego sus reconocimientos. El arquitecto Koshen. Gracias. Lázaro González y Ricardo Nathaniel. Pues muchas gracias.